oyentes, yo soy la doctora Jenny María Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referente a la osteoartritis y todo lo que se refiere a este tema. Esta es la materia de Imagenología 2 y comenzamos. Bueno, comenzaremos diciendo que la osteoartritis es una enfermedad articular crónica que es una enfermedad que lentamente progresa a una degeneración del cartílago articular, cuyo sustrato será la degeneración del cartílago articular, como vemos en la imagen. En cuanto a la epidemiología, veremos que es la causa número 1 de artropatía mundial y la segunda causa de una discapacidad funcional en el paciente, haciendo que éste no pueda movilizarse de forma adecuada. Su incidencia y prevalencia radiológica dependerá de la articulación afectada y aumentará con la edad. Los pacientes, más del 75% de los casos diagnosticados, han sido en pacientes mayores de 70 años. El inicio más común de esta enfermedad se dará entre la quinta y sexta década de vida y rara vez antes de los 40 años de forma progresiva. Específicamente cuando se ve, digamos, el comienzo de un proceso de osteoartritis antes de los 40 años, tendrá que ver con la nutrición del paciente. Específicamente se dará en casos de desnutrición severa o simplemente en pacientes que sufren de anorexia o bulimia nerviosa. No siempre será paralela al envejecimiento, en este caso en relación a los deportistas, ya que estos al someter a su cuerpo a entrenamientos de alto impacto, provocarán un mayor desgaste del cartílago articular, presentando a más temprana edad una deformación y específicamente una degeneración del cartílago articular. También veremos que este proceso de osteoartritis podrá afectar de forma mono, oligo o poliarticular las diferentes articulaciones que ahora estudiaremos. Dentro de la etiopatogenia veremos que puede existir factores genéticos, ambientales y metabólicos. Y el factor desencadenante siempre será, en casi la mayoría de los casos, el estrés mecánico que se produce a nivel de las articulaciones. Además, existirá un aumento en la producción de enzimas proteolíticas que degradarán el cartílago articular. También existirá una degradación de la matriz cartilaginosa y existirá una reparación defectuosa del cartílago. Entonces aquí nosotros podemos observar en este esquema técnicamente cómo se van dando el proceso de una osteoartritis en una articulación, desde que nosotros podamos encontrar un tejido irregular, una remodelación subcondral del hueso irregular, con una presencia de esclerosis del mismo hueso. También habrá una distorsión de la cápsula articular y un proceso de fibrosis. También habrá un aumento del volumen y una degradación del espacio articular. Vamos a ver que existirá también un proceso de sinovitis crónica y la presencia tal vez de osteofitos, que son la formación de huesos accesorios pequeños en el tejido al margen de la articulación. En cuanto a la patología, veremos que existen cambios macroscópicos que podrán ser notados en la exploración, como desde ulceraciones en el cartílago articular, también contacto de hueso a hueso en etapas avanzadas, lo que origina la crepitación de la articulación. Entre los cambios microscópicos, al estudiar, digamos, este tejido en una biopsia o en un corte histopatológico, veremos que habrá una disminución de proteoglicanos y los glucosaminoglucanos, que son la matriz cartilaginosa. Aparte, habrá un aumento en el contenido de agua al inicio de disminución de las etapas crónicas y una degradación del colágeno. Entonces, aquí vemos una articulación coxofemoral que nosotros podemos observar cuya cabeza femoral en su parte de cartílago subcondral presenta varias erosiones y varios procesos degenerativos. Dentro del cuadro clínico veremos que el paciente comenzará a presentar, dependiendo de la articulación afectada, dolor articular de tipo no inflamatorio, una rigidez matutina que no excederá los 30 minutos posteriores al tratar de iniciar el movimiento. Habrá una limitación para los movimientos, procesos de crepitación, inflamación local de leve a moderada y un derrame articular
que podrá ser leve a moderado, que se notará con una deformación de la articulación en aumento de volumen y dolor. Entonces aquí vemos anatómicamente los sitios que pueden producir dolor en un proceso de degeneración en la osteoartritis. Vemos también que el músculo, en este esquema, vemos el músculo también estará doloroso, que será, o sea, la región muscular afectada será adyacente al área articular afectada. Veremos también que habrá un proceso de sinovitis, el tejido subcondral del hueso, o sea, tendrá, digamos, un proceso de esclerosis, habrá una disminución del espacio articular, veremos también que podría existir un proceso de tendinitis y también una elevación del periósteo por una compensación, ¿no?, en el movimiento. Entonces, en el cuadro clínico, veremos que las articulaciones más afectadas en el proceso de osteoartritis serán las manos, en cuestión de mencionar que son las articulaciones interfalángicas distales, interfalángicas proximales, y la primera articulación metacarpofalángica, que llega a ser la trapezo metacarpiana, ¿no? También la articulación rotuliana, las articulaciones coxofemorales, la columna lumbar en su región cervical y los pies en la primera articulación metatarsial. Vamos a ver que la prevalencia de la región articular en cuanto al diagnóstico radiográfico, nosotros podríamos medirla simplemente que la región de las manos es más fácil de diagnosticar a la radiografía. Después seguirá la articulación de la rodilla y posteriormente las otras. Bueno, en las manos veremos que se ven afectadas con mayor frecuencia en la articulación, como he mencionado, metacarpofalángica, articulaciones interfalángicas distal y proximal, y la articulación trapezo metacarpiana, que es la que une el dedo pulgar hacia el carpo. Veremos que en cuanto a la distribución de estas articulaciones, como podemos ver en la imagen, ahí tenemos las articulaciones interfalángica distal, interfalángica proximal, la articulación metacarpofalángica y también, como podemos observar, la articulación trapezo metacarpiana. Entonces aquí vemos la deformación que se origina por el proceso de osteoartritis en las manos, donde también podemos observar los nódulos específicamente de Gerbaui, ¿no? También vemos aquí en la articulación rotuliana que estará afectada la región medial por disminución del espacio articular y también la región patelofemoral en el 48% de los casos, donde podremos observar simplemente a nivel de las rodillas una deformación en la ubicación de la articulación. Veremos que en cuanto al diagnóstico clínico, siempre nos basaremos en un diagnóstico primario y ver si es, si es una osteoartritis de tipo primario que solamente se ha originado en la articulación o de tipo secundario que está una osteoartritis que tiene que ver con una alteración a nivel del organismo del paciente. Veremos también que en el estudio radiológico podemos encontrar si es una osteoartritis de tipo clásico que se da en los pacientes de la tercera edad o una osteoartritis de tipo erosivo ya por algún cuadro secundario, ¿no? Entonces vemos que en este proceso veremos las causas de osteoartritis. Simplemente veremos de tipo secundario, podemos ver el desarrollo de enfermedades congénitas, traumas, enfermedades inflamatorias a nivel de las articulaciones, endocrinopatías, enfermedades metabólicas como lo es la diabetes, o ver también desórdenes neuropáticos, una necrosis avascular por falla de irrigación de la articulación, y también está la enfermedad de Paget. En cuanto al diagnóstico clínico, veremos simplemente que, debemos valorar, ¿no?, si el paciente realiza algún tipo de ejercicio que pueda estar originando este proceso en algún tipo de articulación del paciente, ver la predisposición genética, si es que el paciente tiene antecedentes, la edad, si es que pertenece a la tercera edad, con mayor frecuencia se desarrolla, sabemos, en esta edad, si es que cursa con el proceso de diabetes o tal vez hay un proceso de lesión articular anterior y también si el paciente está cursando con una obesidad. En cuanto a las manifestaciones radiográficas, veremos que hay una disminución asimétrica del espacio articular, una formación de osteofitos marginales, una esclerosis del hueso subcondral y quistes subcondrales, además de erosiones en la variedad erosiva de la osteoartritis, que también se conoce como osteoartritis degenerativa.
Aquí vemos en esta radiografía tanto la desviación de las falanges distales, una disminución de los espacios interfalángicos articulares y también con la flechita azul vemos la presencia de un osteofito. Vemos aquí en este estudio de las falanges distales que existe una erosión del cartílago subcondral del tejido óseo, como ustedes pueden observar. Y también, bueno, cuando nosotros realizamos un estudio de osteoartritis, nosotros deberíamos siempre pedir un estudio comparativo en cuestión de pedir placas de ambos miembros a estudiar. En este caso, si es que vamos a estudiar el área de las manos y sus articulaciones, entonces necesitamos pedir una radiografía de ambas manos. Aquí vemos la articulación rotuliana, cómo está apareciendo, ¿no?, la presencia de osteofitus en la región posterior de la articulación y también cómo hay esa deformación del área subcondral. También vemos procesos erosivos en todos los huesos que están cercanos a la articulación. Y aquí vemos la articulación coxofemoral, donde vemos que la cabeza femoral prácticamente ha desaparecido, está hasta menos de la mitad. Lo que mencionábamos que una articulación que ha sufrido semejante desgaste por tener el contacto de hueso a hueso en este proceso de osteoartritis es candidato, o sea, con la pérdida de más del 50% de la cabeza femoral, es candidato a un reemplazo de cadera, un reemplazo de esta articulación que debería llevarse de forma quirúrgica para mejorar el movimiento del paciente. En cuanto al diagnóstico clínico, ya hemos mencionado que es importante tomar la edad, que serán pacientes mayores de 50 años, existirá también el entumecimiento durante las mañanas menor a 30 minutos, la presencia de crepitación de examen físico, la presencia de no tener un cuadro inflamatorio, también ver al laboratorio el factor reumatoideo y también ver, en este caso, si tendríamos que estudiar el líquido sinovial para valorar si hay algún proceso inflamatorio o no. En la radiografía, lo que habíamos dicho que es importante, la presencia de osteofitos, el espacio, la disminución del espacio interarticular, también la presencia de esclerosis subcondral y tal vez algún otro signo de malignidad. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos tomar en cuenta la presencia de una artropatía inflamatoria, polimialgia reumática, artropatía por cristales, hemocromatosis y fibromialgia. En tratamiento no farmacológico, bueno, el tratamiento dependerá de la situación del paciente, ¿no? En el caso de que este pueda ser sometido, está en una etapa leve, puede ser sometido a fisioterapia, aplicación de frío, ejercicios de fortalecimiento muscular, también caminatas o aeróbicos acuáticos, ejercicios que no fuercen las articulaciones y de bajo impacto. Veremos también que el no farmacológico se acompañará con la disminución de peso en el caso de que el paciente presente sobrepeso o obesidad, dispositivos ortopédicos, también uso de bastón o la instalación de clavos TENS, tratamientos que le ayuden al paciente, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, se puede utilizar desde analgésicos por vía oral, intramuscular o intravenoso, también antiinflamatorios no esteroideos, también por vía intramuscular intravenoso, ver analgésicos narcóticos o glucocorticoides intraarticulares. En el caso de administrar los analgésicos, siempre tendríamos que ver la sintomatología del paciente en cuestión de utilizar siempre, primeramente, o sea, en casos, digamos, donde se pueda tolerar todavía la vía oral, ya que sabemos que, digamos, ya por vía intramuscular o intravenosa son tratamientos más invasivos, los cuales deberíamos tomar en cuenta en el paciente. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, tratará de realizar un lavado a nivel de la articulación y debridación artroscópica en caso de liberar, digamos, la articulación y mejorar así el movimiento. Tal vez el tratamiento de osteotomía estaría indicado, como bien mencionado, en el reemplazo de algún tipo de articulación y también la prótesis articular en el reemplazo de, más que todo, la articulación coxofemoral en el reemplazo de cadera. Bueno, eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Espero que hayan aprendido mucho. Les agradezco por su gentil atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Imam aquí